Bienvenidos a El Poder del Poder. Antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal, dejar su like y comentar desde dónde nos están viendo. Hoy viajaremos a los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, a un momento en el que el mundo entero vio el horror con sus propios ojos y jamás volvió a ser el mismo. Imagínate estar ahí, en Europa, a principios de 1945. La guerra aún no ha terminado, pero la victoria de los aliados parece inevitable. El Reich, que alguna vez soñó con dominar el mundo, se está desmoronando. Desde el oeste, los estadounidenses, británicos y franceses avanzan implacables a través de Francia, Bélgica y los Países Bajos, empujando a las fuerzas nazis de regreso a su territorio. Desde el este, el ejército rojo soviético ha cruzado Polonia y se acerca cada vez más a Berlín. La ofensiva es brutal. Las ciudades alemanas están en ruinas. Berlín, Hamburgo, Dresde. Los bombardeos han reducido barrios enteros a escombros. La población civil vive en la desesperación. Hambre, racionamientos, cortes de electricidad, miedo constante. Muchos alemanes saben que la guerra está perdida, pero no lo dicen en voz alta. Hablar de derrota es peligroso. El fanatismo sigue vivo. Grupos de las SS patrullan las calles buscando desertores y traidores. En los frentes de batalla, los soldados aliados avanzan con una mezcla de determinación y agotamiento. Han peleado en África, en Normandía, en las Ardenas. Han visto morir a sus compañeros en playas, bosques y pueblos desconocidos. Saben que están cerca del final, pero también saben que Alemania no se rendirá fácilmente. Hitler ha dado la orden de luchar hasta el último hombre, pero hay algo más en el aire, algo que no pueden explicar. Desde hace años, los aliados han recibido informes de que el régimen nazi ha estado llevando a cabo crímenes atroces contra civiles. Existen rumores de campos de concentración donde prisioneros políticos, judíos, comunistas, gitanos y otros grupos considerados indeseables son encarcelados, obligados a trabajar hasta la muerte o ejecutados en masa. Los informes son inquietantes. Hablan de cámaras de gas, de experimentos médicos, de trenes repletos de personas que desaparecen sin dejar rastro. Algunos soldados aliados han escuchado estas historias antes, pero no saben si creerlas. ¿Cómo puede ser posible? La guerra ya es lo suficientemente cruel, pero esto suena como algo más, como una pesadilla. Algunos piensan que es exageración, que es propaganda de guerra para demonizar aún más a los nazis. Otros, especialmente los que han hablado con refugiados o partisanos, empiezan a temer que sea cierto. Los altos mandos aliados, en cambio, han visto los informes de inteligencia. En 1942, el gobierno polaco en el exilio envió un informe a Londres, describiendo la existencia de un campo de exterminio en Polonia llamado Auschwitz. Se habló de cámaras de gas, de asesinatos en masa. En 1944, 2 prisioneros lograron escapar de ese mismo campo y contaron lo que habían visto. Trenes llenos de judíos llegaban todos los días, y la mayoría eran enviados directamente a la muerte. Los informes llegaron hasta Washington, hasta Londres, hasta Moscú. Los soldados estadounidenses aún estaban asimilando lo que habían visto en Ohrdruf cuando llegó la siguiente orden: seguir avanzando. La guerra aún no había terminado, y aunque habían descubierto algo monstruoso, su misión era seguir presionando a las fuerzas alemanas hasta la rendición total. Pero algo había cambiado en ellos. Ya no solo estaban luchando para derrotar al enemigo, ahora estaban avanzando con la certeza de que estaban enfrentándose a un mal mucho mayor de lo que habían imaginado. Mientras los estadounidenses continuaban su camino hacia el corazón de Alemania, los informes sobre más campos de concentración comenzaron a llegar con más frecuencia. Los prisioneros liberados que aún tenían fuerzas para hablar les contaban sobre otros lugares como Buchenwald y Dachau. Hablaban de hornos crematorios en funcionamiento, de experimentos médicos, de ejecuciones diarias. Cada testimonio era más aterrador que el anterior, pero lo más inquietante era lo que todos tenían en común. Estos no eran simplemente campos de trabajo, eran fábricas de muerte. El 11 de abril de 1945, la 60ª División Blindada del Ejército de los Estados Unidos llegó a las afueras de Weimar, en el centro de Alemania. A pocos kilómetros de la ciudad, escondido entre los árboles, estaba Buchenwald. Cuando los soldados llegaron a las puertas del campo, encontraron algo inusual. No hubo resistencia nazi. Los guardias de las SS habían huido horas antes, dejando a los prisioneros a su suerte. Dentro del campo, la situación era caótica.
Muchos de los prisioneros, al darse cuenta de que la liberación era inminente, se habían rebelado y tomado el control de parte del campo. Cuando los soldados estadounidenses entraron, los encontraron armados con palos y cuchillos improvisados, algunos con rifles que habían logrado quitarles a los guardias antes de que escaparan. Pero la euforia de la liberación se desvaneció en cuanto los soldados vieron la realidad de Buchenwald. El hedor era insoportable. En el suelo, entre los barracones, había cuerpos que llevaban días o semanas sin ser enterrados. Los sobrevivientes estaban tan débiles que apenas podían mantenerse en pie. Algunos intentaron correr hacia sus rescatadores, pero sus piernas no respondían y se desplomaban antes de llegar. Otros simplemente se quedaron donde estaban, mirando fijamente a los soldados, incapaces de comprender que finalmente eran libres. Los estadounidenses comenzaron a explorar el campo, y lo que encontraron los dejó sin palabras. Había barracones que servían de hospitales improvisados, pero sin médicos ni medicinas. Hombres con heridas abiertas, amputaciones, infecciones sin tratar. Había salas donde se realizaban experimentos médicos, mesas con correas para inmovilizar a los prisioneros, frascos con sustancias químicas, instrumentos quirúrgicos oxidados, y luego estaban los crematorios. Cuando los soldados entraron en el edificio donde se encontraban los hornos, vieron montones de cenizas acumuladas en el suelo. Había huesos entre las cenizas, restos de cuerpos carbonizados que nunca habían sido completamente consumidos por el fuego, y, en una de las habitaciones contiguas, descubrieron una pila de cadáveres que aún no habían sido incinerados. Algunos estaban desnudos, otros aún llevaban la ropa de prisionero. Un oficial estadounidense, al ver la escena, escribió en su diario: «No hay palabras en ningún idioma que puedan describir lo que vimos hoy. Esto no es guerra, esto es otra cosa, algo que nunca debería haber existido». Pero lo peor aún estaba por descubrirse. Mientras los estadounidenses liberaban campos en el oeste de Alemania, en el este, el Ejército Rojo avanzaba hacia Polonia, y lo que encontraron en Auschwitz haría que incluso los soldados más endurecidos se arrodillaran ante el horror. Pero la guerra aún no ha terminado, y muchos líderes aliados piensan que la prioridad es ganar el conflicto antes de preocuparse por lo que ocurre en esos campos. Lo que no saben es que, en cuestión de semanas, la verdad se mostrará ante sus propios ojos. El Tercer Reich está colapsando y, en su desesperación, los nazis intentan borrar las evidencias de sus crímenes. Ordenan destruir documentos, incendiar registros, eliminar testigos. En los campos de concentración, los comandantes reciben órdenes de evacuar a los prisioneros, obligándolos a marchar hacia el interior de Alemania, en lo que después se conocerá como las Marchas de la Muerte. Cientos de miles de prisioneros son forzados a caminar sin comida ni abrigo en pleno invierno. Muchos mueren en el camino, pero es demasiado tarde. Los ejércitos aliados ya están entrando en Alemania. El 4 de abril de 1945, un grupo de soldados estadounidenses de la 4ª División Blindada avanza por la región de Turingia. No esperan encontrar resistencia, pero lo que descubren en su camino es algo muy distinto. Entre los árboles y colinas, oculto a plena vista, hay un complejo de barracones rodeado por alambre de púas electrificado. A simple vista, parece un campo de prisioneros de guerra. Pero cuando cruzan las puertas, se dan cuenta de que no es nada parecido a lo que han visto antes. Es Ohrdruf, el primer campo de concentración en ser liberado por los estadounidenses. Lo primero que los soldados notan es el olor. Es un hedor insoportable, una mezcla de muerte y descomposición. Luego, ven los cuerpos. Están apilados en el suelo, delgados como esqueletos, algunos aún con los ojos abiertos, congelados en una expresión de sufrimiento eterno. Y luego, entre los cadáveres, ven movimiento. Hay sobrevivientes, hombres famélicos vestidos con harapos que los miran con una mezcla de terror y esperanza. Los soldados no saben qué hacer. Han peleado en las peores batallas de la guerra, han visto morir a sus amigos en combate, pero nada, absolutamente nada, los ha preparado para esto. Uno de los oficiales ordena llamar al alto mando. Esto tiene que ser visto por los generales, por los líderes. Tienen que saber lo que han encontrado. Cuando el general Dwight D. Eisenhower llega a Ohrdruf días después, camina entre los cadáveres en completo silencio. Luego, dice una sola frase: «Hagan fotos de todo». Ordena que se documente cada rincón del campo, que se filmen los cuerpos, los prisioneros, las instalaciones. Porque algún día, alguien intentará decir que esto nunca ocurrió, advierte. El general George Patton, conocido por su dureza y carácter indomable,
no puede soportarlo. Se aleja y vomita detrás de uno de los barracones. Pero esto es solo el principio. En los días siguientes, los aliados liberarán Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen y finalmente Auschwitz. Cada campo revelará una nueva dimensión del horror. Los soldados, que entraron en Alemania esperando una guerra convencional, han encontrado algo mucho peor. Han descubierto el mayor crimen de la historia humana. Y cuando el mundo vea lo que ellos han visto, nada volverá a ser igual. El 27 de enero de 1945, mientras los estadounidenses avanzaban por el oeste de Alemania, el Ejército Rojo irrumpió en el territorio polaco, acercándose a un lugar cuyo nombre apenas se conocía fuera de los círculos de inteligencia aliados: Auschwitz. Para los soldados soviéticos, la guerra se había convertido en una marcha de venganza y destrucción. Habían visto los horrores de la ocupación nazi en su propia tierra, habían encontrado aldeas arrasadas y ciudades en ruinas. Pero lo que los esperaba en Auschwitz era algo completamente diferente. Los primeros en llegar fueron los soldados de la 60ª Armada del Primer Frente Ucraniano. Al acercarse al campo, vieron un paisaje desolador. Nieve sucia cubría el suelo, marcada con huellas desordenadas. Alambre de púas rodeaba el perímetro, con torres de vigilancia que habían sido abandonadas a toda prisa. Los nazis sabían que los soviéticos estaban cerca y habían evacuado la mayoría del campo en los días previos, obligando a miles de prisioneros a marchar en el brutal invierno polaco. Pero aún quedaban algunos. Cuando los soviéticos entraron por las puertas de Auschwitz, encontraron el infierno. Había cuerpos congelados en el suelo, como si la muerte los hubiera atrapado en mitad del movimiento. Barracones con prisioneros que apenas parecían humanos, ojos hundidos, piel pegada a los huesos, miradas vacías. Algunos no reaccionaban, ni siquiera al ver a los soldados. Habían pasado tanto tiempo bajo el terror que ya no comprendían la diferencia entre amigo y enemigo. Otros, al darse cuenta de que estaban siendo liberados, se desplomaron en el suelo, sin fuerzas para hablar o llorar. Los soviéticos comenzaron a explorar el campo y lo que encontraron desafió toda lógica. Había almacenes llenos de objetos personales de los prisioneros, montañas de zapatos, pilas de gafas rotas, maletas con nombres escritos en ellas, y lo más escalofriante, sacos repletos de cabello humano, cortado de las víctimas antes de ser enviadas a las cámaras de gas. El comandante soviético ordenó que todo fuera documentado. Se tomaron fotografías, se filmaron videos, se escribieron informes detallados. No querían que nadie pudiera negar lo que habían visto. Un soldado soviético, al recordar aquel día, dijo años después: «Hemos visto la guerra, hemos visto la muerte, pero esto no era guerra, esto era algo que ningún ser humano debería haber hecho jamás». Mientras tanto, en el oeste, los británicos avanzaban hacia otro de los campos más infames del régimen nazi, Bergen-Belsen. Los soviéticos avanzaban con cautela por Auschwitz. A pesar de la aparente calma del campo, la atmósfera era sofocante, como si el mismo suelo estuviera impregnado del sufrimiento de los que habían muerto allí. Los soldados, entrenados para la brutalidad del combate, endurecidos por años de guerra, caminaban en silencio. Uno de ellos, el teniente Iván Martinushkin, recordaría años después la escena con una claridad escalofriante. Lo primero que notamos fue el silencio. Un lugar tan grande, con tantos barracones, y no había un solo ruido. Luego vimos sombras moverse entre los edificios. Pensé que eran animales, pero cuando nos acercamos, nos dimos cuenta de que eran personas. Personas. O lo que quedaba de ellas. Algunos prisioneros se tambaleaban al salir de sus barracones, demasiado débiles para correr, demasiado asustados para creer que realmente habían sido liberados. Otros ni siquiera reaccionaban. Sentados en el suelo, apoyados contra las paredes de madera, parecían cadáveres con los ojos abiertos. Un soldado soviético intentó darle un pedazo de pan a un hombre esquelético. El prisionero lo tomó, pero no supo qué hacer con él. Lo miró fijamente como si fuera un objeto extraño. Había pasado tanto tiempo sin comida que había olvidado cómo comer. Los soviéticos siguieron avanzando, cruzaron los alambrados y entraron a la zona de exterminio. Allí estaban las cámaras de gas. Las puertas de acero aún tenían marcas de uñas en las paredes interiores. Las víctimas habían intentado rascar la salida en sus últimos segundos de vida. Uno de los soldados golpeó con su rifle la puerta metálica, como si esperara que respondiera. Nadie habló. Nadie se movió. Solo el viento helado de enero soplaba a través de los barracones. Después llegaron a los almacenes. Dentro encontraron lo impensable.
El primer almacén estaba lleno de ropa. Miles de chaquetas, pantalones, vestidos. Había prendas de todas las tallas, de todas las edades. Ropa de hombres, mujeres y niños. Algunas aún tenían etiquetas con nombres. Otras tenían parches cosidos, con la estrella de David, o triángulos de colores que indicaban el crimen de sus dueños. El segundo almacén tenía pilas de zapatos, miles y miles de pares. Zapatos de cuero elegante, botas de trabajo, pequeños zapatitos infantiles. Un soldado soviético se quedó mirando un par de botas grandes junto a unas diminutas sandalias rojas. No pudo evitar imaginarse al padre y su hija caminando juntos hacia la muerte. Pero lo peor estaba en el último almacén. Cuando los soldados abrieron la puerta, un hedor enfermizo los golpeó de inmediato. Dentro había montañas de sacos de tela. Al abrirlos, descubrieron su contenido. Cabello humano. Decenas de toneladas de cabello, cuidadosamente cortado y empacado. Algunos mechones aún tenían restos de cinta o pequeñas horquillas. Se usaban para fabricar tela y otros materiales en fábricas alemanas. Un soldado soviético salió corriendo del almacén y vomitó en la nieve. Otro se quedó inmóvil, mirando el suelo. Nos habían dicho que el enemigo era cruel, que los nazis eran despiadados, pero esto no era solo crueldad. Esto era algo más, algo inhumano. Los soviéticos comenzaron a reunir a los sobrevivientes para llevarlos a hospitales de campaña, pero muchos murieron en los días siguientes. Sus cuerpos estaban tan debilitados que ni siquiera podían digerir el pan y la sopa que les daban. Y mientras en el este Auschwitz revelaba sus horrores, en el oeste los británicos estaban a punto de descubrir otro campo que los cambiaría para siempre: Bergen-Belsen. El 15 de abril de 1945, los soldados británicos de la 11ª División Blindada avanzaban por el norte de Alemania. Llevaban meses luchando en el continente, liberando pueblos y enfrentándose a una Wehrmacht debilitada, pero aún peligrosa. Sin embargo, cuando llegaron a los alrededores de un bosque en la Baja Sajonia, lo que encontraron no fue una resistencia armada, sino algo mucho peor. Un oficial alemán apareció en el camino con una bandera blanca. No estaba ahí para combatir ni para negociar una rendición. Solo tenía una petición. Los británicos debían tomar el control de un campo de concentración cercano. Dijo que era por el bien de todos. Los soldados no entendieron al principio. ¿Por qué los nazis querrían que los aliados entraran a uno de sus campos? Desconfiados, se acercaron. Desde lejos, Bergen-Belsen no parecía distinto a cualquier otro campo de prisioneros de guerra que los aliados habían encontrado en su avance. Pero cuando cruzaron la entrada, entendieron. El olor fue lo primero. Era un hedor imposible de describir. No era solo muerte, era algo más. Era enfermedad, podredumbre, cuerpos descomponiéndose bajo el sol primaveral. El capitán británico Derek Sinton recordaría más tarde: el olor era tan espeso que parecía tener sustancia, se pegaba a la piel, a la ropa, a la garganta. Y entonces vieron los cuerpos. Miles de cadáveres cubrían el suelo del campo. No estaban apilados como en los crematorios de Auschwitz o Buchenwald. No estaban escondidos. Simplemente estaban ahí, al aire libre, en cada rincón del campo. Los soldados británicos caminaban entre ellos, mirando a su alrededor con incredulidad. Los prisioneros aún vivos apenas eran distinguibles de los muertos. Eran esqueletos andantes, con la piel grisácea y los ojos hundidos. Algunos intentaban hablar, pero solo emitían susurros incomprensibles. Otros estaban demasiado débiles para moverse. El comandante británico, el brigadier Glyn Hughes, se quedó mirando la escena sin poder reaccionar. No había manual militar para esto. No había táctica, estrategia o entrenamiento que pudiera preparar a un soldado para algo así. Uno de los médicos británicos, el teniente coronel M.W. Gonin, escribió en su diario: «No hay nada que nos haya preparado para Belsen. Nunca habíamos imaginado algo así. Unas 40.000 personas vivían en condiciones indescriptibles. Había cuerpos en todas partes, miles de ellos, en diferentes estados de descomposición, y los que aún vivían estaban muriendo ante nuestros ojos. El campo estaba en un estado de caos total. No había organización, no había comida ni agua potable. El tifus se había propagado sin control. Prácticamente todo el mundo estaba enfermo. Los británicos se apresuraron a traer suministros, pero había un problema. Muchos de los prisioneros llevaban tanto tiempo sin comer que sus cuerpos ya no podían procesar los alimentos. Cuando los soldados les ofrecían pan y raciones militares, algunos comían desesperadamente y morían minutos después porque sus sistemas digestivos estaban colapsados.
Los médicos improvisaron dietas líquidas y comenzaron a tratar a los prisioneros con antibióticos, pero para muchos era demasiado tarde. Más de 13.000 personas murieron después de la liberación porque sus cuerpos ya no podían recuperarse. Mientras los británicos luchaban por salvar a los sobrevivientes, también enfrentaron otra tarea: limpiar el campo. Bergen-Belsen no tenía cámaras de gas, pero era un cementerio al aire libre. El comandante británico ordenó a los soldados nazis capturados y a los civiles alemanes cercanos que enterraran los cuerpos con sus propias manos. Algunos de los oficiales de la SS intentaron negarlo. No sabíamos lo que ocurría, decían, pero las pruebas estaban ahí. Había documentos, órdenes firmadas, fotos de ejecuciones. Una de las supervivientes, Anita Lasker-Wallfisch, describió el momento en que los británicos entraron en el campo. No podía creer que estuvieran ahí. Eran hombres sanos, limpios, con uniformes impecables. Era como si hubieran llegado de otro mundo. Pero cuando vieron lo que nos había pasado, vi sus caras cambiar. Vi la incredulidad en sus ojos. Vi cómo algunos soldados simplemente rompieron a llorar. El horror de Bergen-Belsen no tardó en llegar a la prensa. Los reporteros británicos y estadounidenses fueron llevados al campo para documentarlo todo. Las imágenes de cuerpos amontonados en el suelo, de prisioneros esqueléticos apenas aferrándose a la vida, fueron transmitidas al mundo entero. El periodista Richard Dimbleby fue uno de los primeros en entrar al campo y describió lo que vio en una transmisión radial. He caminado por el infierno en la tierra. He visto la peor cara de la humanidad. Y sé que, cuando cuente esta historia, habrá quienes no me crean. Pero esto es real. Vi a los muertos, vi a los moribundos, y nunca olvidaré lo que vi en Bergen-Belsen. Los soldados británicos que liberaron el campo nunca fueron los mismos. Muchos sufrieron pesadillas durante años. Algunos jamás volvieron a hablar de lo que vieron ahí. Y en el mundo la gente comenzó a darse cuenta de la magnitud del Holocausto. Pero aún faltaba una última revelación. En el sur de Alemania, los estadounidenses estaban llegando a Dachau. Y lo que encontraron allí haría que la ira y la desesperación se convirtieran en algo más, en venganza. El 29 de abril de 1945, las tropas estadounidenses de la 45ª División de Infantería y la 45ª División de Infantería Rainbow avanzaban hacia la ciudad bávara de Dachau. Sabían que ahí había un campo de concentración, pero no tenían idea de lo que iban a encontrar. Desde hacía semanas, los estadounidenses habían oído hablar de campos como Buchenwald y Bergen-Belsen. Ya no eran ajenos a la brutalidad del régimen nazi, pero los informes que circulaban sobre Dachau sugerían que este lugar era algo diferente. A las afueras del campo, los soldados vieron un tren detenido en las vías. Era un tren de carga, con vagones abiertos. Algo no cuadraba. Cuando se acercaron y miraron dentro, la escena los dejó sin aliento. Los vagones estaban llenos de cadáveres. Hombres, mujeres y niños amontonados unos sobre otros, en diferentes estados de descomposición. Algunos habían muerto de hambre. Otros tenían heridas de bala en la cabeza. Había cuerpos tan delgados que parecían esqueletos cubiertos de piel. Un soldado estadounidense, Victor Maurer, escribió en su diario: «Abrí la puerta de uno de los vagones y lo vi. Vi los cuerpos amontonados, algunos con los ojos abiertos, mirándonos. Me di la vuelta y vomité». El tren había llegado días antes desde Buchenwald, con más de 2.000 prisioneros a bordo. Los nazis habían abandonado el tren cuando se dieron cuenta de que los aliados estaban cerca, dejando morir a los prisioneros sin agua ni comida. Para los soldados esto fue la gota que colmó el vaso. Cuando entraron al campo, la rabia ya los consumía. Dachau estaba en completo caos. Algunos guardias nazis habían huido, otros intentaban rendirse. Los prisioneros, demasiado débiles para rebelarse como en Buchenwald, simplemente observaban con incredulidad a los soldados. Los estadounidenses encontraron los crematorios aún calientes. En una de las cámaras de gas, hallaron cuerpos desnudos apilados en una esquina, como si los nazis no hubieran tenido tiempo de deshacerse de ellos antes de escapar. Los laboratorios médicos mostraban pruebas de experimentos atroces. En una habitación, había pilas de documentos que detallaban inyecciones letales, pruebas de hipotermia y amputaciones sin anestesia. Los soldados estadounidenses estaban más allá del horror. Ahora solo sentían ira. En el patio del campo encontraron a un grupo de guardias de las SS. Estaban desarmados. Algunos levantaban las manos, otros intentaban hablar, pero los soldados no estaban interesados en escuchar. Se alinearon y, sin esperar órdenes, los ejecutaron en el acto. Uno de los soldados, cuando se le preguntó después por qué lo habían hecho, respondió:
Después de lo que vimos en ese tren, después de lo que vimos en ese campo, no podía hacer otra cosa. Algunos oficiales intentaron detener la masacre, pero el daño ya estaba hecho. La liberación de Dachau no fue solo un rescate, fue una venganza. Los prisioneros sobrevivientes vieron todo. Algunos se arrastraron hasta los cuerpos de los guardias y los escupieron. Otros simplemente miraban en silencio, demasiado exhaustos para celebrar. Ese día, los soldados estadounidenses dejaron de ver a los nazis como enemigos de guerra. Ahora, los veían como algo peor, como monstruos. La guerra terminó oficialmente el 8 de mayo de 1945, cuando Alemania firmó su rendición incondicional. En las calles de Londres, París y Nueva York, la gente celebraba. Las campanas de las iglesias sonaban, las banderas ondeaban en los balcones, desconocidos se abrazaban en las plazas. Pero para los soldados que habían liberado los campos de concentración, la sensación no era de victoria. Ellos habían visto algo que nunca podrían olvidar. La alegría del fin de la guerra no llegó a los hombres que entraron a Buchenwald, Dachau, Bergen-Belsen y Auschwitz. Para ellos, la guerra no solo había sido una lucha entre ejércitos, sino un descenso al infierno. Muchos de ellos volvieron a casa con pesadillas. No podían dormir sin recordar los rostros de los prisioneros, los cuerpos apilados, el olor a muerte. Algunos despertaban en la noche con la sensación de que aún estaban ahí, caminando entre los barracones. Otros sentían una ira persistente, una rabia que no podían explicar. El sargento estadounidense Leon Bass, quien estuvo entre las tropas que liberaron Buchenwald, dijo años después: «Durante años, intenté olvidar, intenté no hablar de eso, pero cada vez que cerraba los ojos los veía. Veía a los niños con los ojos hundidos, a los ancianos demasiado débiles para caminar, y me di cuenta de que nunca iba a poder olvidarlo». Para muchos soldados, la única forma de sobrellevar el horror fue asegurarse de que el mundo nunca olvidara lo que habían visto. El general Eisenhower, después de visitar los campos, ordenó que se tomaran fotos y videos de todo. Que todo el mundo vea esto, porque algún día alguien intentará decir que nunca ocurrió. Sabía que la memoria de estos crímenes debía preservarse, pero la pregunta era, ¿cómo castigar a los responsables? El mundo no podía simplemente mirar lo ocurrido y seguir adelante. Por eso, en noviembre de 1945, comenzó en la ciudad de Nuremberg el juicio más importante de la historia. Los principales líderes nazis que habían sido capturados fueron llevados ante un tribunal internacional. Entre ellos estaban Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop y Wilhelm Keitel. Se sentaron en el banquillo de los acusados, con rostros serios, algunos con arrogancia, otros con miedo. Sabían que el mundo entero los estaba mirando. Las pruebas eran aplastantes. Documentos firmados, órdenes de exterminio, fotografías, filmaciones tomadas en los campos. Pero lo más impactante fueron los testimonios. Uno a uno, los sobrevivientes subieron al estrado. Un hombre que había estado en Auschwitz contó cómo su familia fue separada en la rampa de llegada. Su esposa y sus hijos fueron enviados directamente a las cámaras de gas. Nunca los volvió a ver. Una mujer que sobrevivió a Bergen-Belsen relató cómo cada mañana se despertaba rodeada de cadáveres y cómo había perdido la capacidad de sentir miedo o tristeza porque la muerte se había convertido en parte de su vida cotidiana. Los jueces escuchaban en silencio. Incluso ellos, hombres acostumbrados a la política y la guerra, se estremecían con cada testimonio. Uno de los fiscales británicos, Sir Harley Shawcross, dijo en su alegato final: «Estas atrocidades fueron planeadas con una frialdad espantosa. No fueron crímenes de guerra comunes, fueron crímenes contra la humanidad. Los nazis intentaron justificarse, solo seguíamos órdenes. No sabíamos lo que estaba pasando, pero las pruebas estaban ahí. 12 de los acusados fueron condenados a muerte. Otros recibieron cadena perpetua. Algunos, como Rudolf Hess, pasaron el resto de sus vidas en prisión. Pero no todos los criminales nazis estaban en Nuremberg. Muchos habían logrado escapar. Los más buscados eran aquellos que habían dirigido los campos de exterminio y las SS. Hombres como Adolf Eichmann, el arquitecto de la solución final, quien desapareció tras la guerra, o Josef Mengele, el infame médico de Auschwitz, responsable de experimentos monstruosos en prisioneros. Durante años, la caza de nazis se convirtió en una misión personal para algunos sobrevivientes y agencias de inteligencia. Eichmann logró escapar a Argentina con una identidad falsa. Vivió en Buenos Aires durante más de una década, hasta que en 1960
El Mossad israelí lo localizó, lo secuestró y lo llevó a Israel para ser juzgado. Durante su juicio, Eichmann se mostró impasible. Nunca negó su papel en el Holocausto, pero insistió en que solo era un burócrata, un hombre que cumplía órdenes. Fue declarado culpable y ejecutado en 1962. Joseph Mengele, en cambio, nunca fue capturado. Vivió en Brasil hasta su muerte en 1979, sin enfrentar la justicia. Pero aunque muchos criminales nazis escaparon, el impacto de los juicios de Nuremberg cambió la historia. Por primera vez, el mundo reconoció oficialmente el concepto de crímenes contra la humanidad. Y aunque la guerra había terminado, la lucha por la memoria apenas comenzaba. Los juicios de Nuremberg marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Por primera vez, los responsables de un genocidio fueron juzgados en un tribunal internacional, y la idea de que solo seguían órdenes dejó de ser una justificación aceptable. Pero aunque la justicia había caído sobre algunos de los principales líderes nazis, millones de víctimas nunca recibirían un cierre. Familias enteras habían sido destruidas, comunidades completas habían desaparecido. Ciudades como Varsovia, Praga o Ámsterdam nunca volverían a ser las mismas. Y aún quedaba una pregunta sin respuesta: ¿cómo asegurarse de que esto nunca volviera a ocurrir? Cuando los soldados aliados liberaron los campos, muchos de ellos pensaron que el mundo entero se estremecería al ver las pruebas del Holocausto, que nunca más se permitiría una atrocidad así. Pero con el tiempo, la memoria empezó a desvanecerse. En los años posteriores a la guerra, algunos países querían pasar página rápidamente. Alemania estaba dividida entre este y oeste, y la Guerra Fría se convirtió en la nueva preocupación global. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por la supremacía mundial, la historia del Holocausto empezó a ser relegada a los libros. Hubo quienes intentaron negarlo, personas que decían que los testimonios eran exagerados, que las imágenes eran propaganda de guerra, que las cifras eran falsas, pero los sobrevivientes aún estaban ahí. Hombres y mujeres que llevaban tatuados en sus brazos los números de identificación de Auschwitz. Ancianos que todavía despertaban en la noche con el sonido de los trenes en sus pesadillas. Niños que crecieron sin padres, sin hermanos, sin un hogar al que regresar. Fue gracias a ellos que la historia nunca desapareció. A lo largo de los años, muchos sobrevivientes dedicaron sus vidas a contar lo que habían vivido. Dieron conferencias en escuelas, escribieron libros, testificaron en documentales. Sabían que su tiempo en este mundo era limitado y que cuando ellos se fueran, solo quedarían sus palabras. Primo Levi, un judío italiano que sobrevivió a Auschwitz, escribió en su libro Si esto es un hombre. Ocurrió, luego puede volver a ocurrir. Esto es la esencia de lo que tenemos que decir. El mundo empezó a escuchar. Con los años, se construyeron monumentos y museos en honor a las víctimas. En Jerusalén, el Museo Yad Vashem se convirtió en el centro mundial de la memoria del Holocausto. En Washington, Berlín, París y muchas otras ciudades se erigieron memoriales para recordar a los 6 millones de judíos asesinados. En 2005, la ONU declaró el 27 de enero, el Día de la Liberación de Auschwitz, como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Pero recordar no es suficiente. El odio que llevó al Holocausto no desapareció con la caída del Tercer Reich. En diferentes partes del mundo, el antisemitismo, el racismo y la intolerancia siguen existiendo. Y es por eso que debemos contar estas historias una y otra vez. Porque la historia no es solo pasado. Es un reflejo de lo que aún podemos llegar a ser. Cuando los soldados aliados liberaron los campos de concentración en 1945, muchos de ellos pensaron que el mundo nunca permitiría que algo así volviera a ocurrir. Hoy, más de 75 años después, sigue siendo nuestra responsabilidad asegurarnos de que tenían razón. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que la memoria de estos hechos nunca desaparezca. Nos vemos en el próximo episodio de El Poder del Poder.